En el pasado existió un rey demonio muy poderoso, y dentro de poco un nuevo rey de las tinieblas volverá a nacer. Tras esto vemos una chica llamada Misha. Está a punto de entrar a la academia de Rey Demonio, y en medio de eso sus padres le desean suerte. Seguidamente nuestro prota aparece y comenta algo, y cuando los dos siguen caminando se topan con Cepes, quien dice algo desagradable, diciendo que Misha parece una niña pequeña. Sin embargo, el prota y ella lo ignoran. Al ver esto, Cepes se pone como loquita, a lo que el prota le dice que no lo notó porque sus poderes mágicos son casi imperceptibles. Como te podrás imaginar, el tal Cepes se enoja aún más. Posteriormente, el prota llega a su habitación y habla con un búho que le dice las reglas del torneo, que se llevará a cabo pronto, agregando de que deberá enfrentarse a otros aspirantes, y aquellos que acumulen 5 victorias podrán ingresar a la academia de Rey Demonio. Luego de esto, el prota sube al cuadrilátero y se topa con Cepes. Es entonces que ambos se preparan para luchar. Pronto Cepes saca una espada mágica que le aumenta 10 veces sus poderes. Tras esto, el guerrero intenta atacar a nuestro prota, pero cuando se acerca, el poder de su espada se desvanece. Al ver esto, Cepes se asusta, y tras eso nuestro prota comenta que no le parece justo que ambos peleen en igualdad de condiciones, ya que la diferencia entre ambos es abismal, por lo que promete luchar sin moverse de su sitio. Al oír esto, Cepes se enfada. Es entonces que vemos que Cepes es atacado múltiples veces por los latidos del corazón del prota, y debido a que los ataques son tan brutales, Cepes es herido y pierde chorros insanos de sangre y cae al suelo. Sin embargo, él no quiere darse por vencido, ya que pertenece a la nobleza, agregando de que prefiere morir antes de admitir la derrota. Cuando el prota escucha esto, usa su magia y hace que Cepes muera, y tras acabar con la vida de su oponente, usa otro hechizo para revivirlo. Al ver esto, todos se quedan boquiabiertos por el increíble poder de nuestro prota. Tras esto, el prota quiere seguir peleando, pero Cepes se arrodilla ante él y dice que se rinde. Y luego vemos que todos los espectadores comentan que el prota es demasiado fuerte. Tras esto, vemos que el prota y Misha hacen unas pruebas mágicas para ver sus habilidades mágicas. Es entonces que el prota rompe el cristal que mide la fuerza, a lo que Misha menciona que eso le parece impresionante. Y luego de eso, nuestro prota realiza un examen para evaluar sus conocimientos, ya que cualquier persona que quiera aspirar a ser un rey demonio deberá saber mucho. Y como te podrás imaginar, el prota aprueba como si nada, y cuando las pruebas del día acaban, el prota invita a Misha a su casa para cenar, a lo que ella acepta, y de esta forma el prota usa sus poderes y los teletransporta hasta la casa de sus padres. Y cuando los dos llegan al lugar, vemos que la madre del prota es muy amigable, la cual los saluda y le pregunta al prota cómo le fue en los exámenes, a lo que el prota responde que aprobó. Posteriormente, ella le cuestiona qué quiere comer, y el prota le dice, y tras esto, el padre llega, y vemos que es una persona amable y enérgica como su mujer. Y momentos después, cuando todos están comiendo, podemos notar que Misha está pasando un lindo momento. Posteriormente, cuando el prota está acompañando a Misha a su casa, vemos que unos sujetos aparecen y crean un coliseo. Seguido de esto, el prota se topa con Cepes y su hermano Leor, quienes desean vengarse por lo ocurrido anteriormente. Tras contar sus motivos, Leor acaba con la vida de su hermano y dice que el prota no debe creerse tanto porque no tiene sangre noble. Y tras esto, Leor ataca al prota, pero el prota no se inmuta. Al ver lo anterior, Leor decide usar un poder mágico antiguo llamada magia del vacío. Sin embargo, nuestro prota no se ve afectado por eso, ya que el poder del vacío no afecta a su origen, lo que significa que el protagonista es algo así como la reencarnación de Rey Demonio. Momentos después, el prota usa sus poderes y convierte a Cepes en un zombie, y le dice a Leor que no sea mal hermano y acepte las emociones de su familia. Y luego de un momento algo tenso, ambos hermanos fallecen juntos. De esta forma, aquel coliseo se derrumba, y ya cuando las cosas se calman, el prota revive al par de hermanos y se presenta como el Rey Demonio. Poco después conocemos algo del pasado del prota. Al parecer, hace varios milenios, en la llamada era mítica, el rey demonio Anos, o sea el prota, se encontró con el héroe más fuerte de los humanos, quien vendría a ser un sujeto llamado Canon. Y en ese encuentro, el prota comentó que está cansado de ver cómo los humanos, dioses y demonios se enfrentan entre sí, por lo que quiere dividir los reinos para que dejen de pelear. Al escuchar esto, Canon está de acuerdo. No obstante, para lograr aquella meta de separar los reinos, el rey demonio deberá morir para convertirse en energía mágica, aunque el prota dice que dentro de 2000 años volverá a nacer. Es entonces que Canon y sus camaradas están de acuerdo con eso y le quitan la vida a nuestro prota. Y antes de morir, el prota le dice al héroe que le gustaría conocerlo cuando renazca. De esta forma, los 3 reinos se dividieron. Y luego vemos cuando el prota volvió a nacer, y cuando sus padres lo vieron, él dijo que lo llamen Anos. Menudo nombre, ¿no? No había otro nombre mejor, pero bueno. Al escuchar que el bebé podía hablar, se sorprendieron obviamente. Y regresando al presente, el prota va a la academia de Rey Demonio, y en eso Misha le comenta que es la primera persona en no tener sangre noble en entrar a la academia. Seguidamente, el prota le pregunta a su amiga cómo se llama Rey Demonio, a lo que ella dice que no puede decirlo porque está prohibido. Es entonces que el prota le menciona que lo piense y él podrá leer su mente. Es ahí que hace eso, y el prota se entera que todos lo llaman Avos en vez de Anos.
niños. Yo también empezaré a llamarlo a vos. El caso. Seguidamente, Misa menciona que todos en la escuela tienen conexión con el rey demonio. Al escuchar esto, el prota le pregunta quién es la persona con más conexión. Y cuando el prota dice eso, una chica de coletas pasa atrás suyo, dejándonos a entender que seguramente vende celulares a un buen precio. Ok, no. Poco después, la profesora le enseña a todos los estudiantes un hechizo mágico que potencia las habilidades de un grupo, agregando de que dicho poder tiene que ser utilizado por alguien que tenga rango de rey y que lo pondrán a prueba en un torneo por equipos dentro de poco. Momentos después, la profesora pide voluntarios para ser los líderes de aquellos grupos, a lo que vemos que el prota levantó la mano, pero para su mala suerte, la profesora le dice que aquellos que no tengan sangre noble no pueden ser líderes, a lo que el prota le dice que puede ocupar ese puesto. Al oír eso, la profesora le responde que lo haga, pero si falla deberá abandonar la escuela. Seguidamente, el prota se levanta y modifica aquel hechizo mágico que la profesora enseñó momentos antes. Al ver eso, la maestra se queda sorprendida, ya que ese hechizo nunca pudo ser modificado, y le dice al prota que acepta su petición. Luego de esto, otra chica se presenta como candidata, y se trata de la chica de coletas de antes, que se presenta como Sasha. Tras esto vemos que los alumnos se reúnen alrededor de Sasha, ya que proviene de una familia noble y es muy fuerte, y en medio de eso vemos que Misa comenta que Sasha es su hermana, aunque no se llevan bien. Tras esto, Sasha se acerca al prota y dice que Misa es una muñeca sin emociones y no la considera su hermana, agregando de que no tiene alma y que lo único que tiene es poder mágico, a lo que el prota dice que si cree que la magia no tiene alma, debe estudiar más. Al escuchar eso, Sasha se pone violenta con el prota y usa unos poderes místicos para hacerle daño. Sin embargo, el prota hace lo mismo y la chica se sobresalta. Tras esto, el prota admite que ella tiene mucho poder mágico y le invita a unirse a su grupo, a lo que ella rechaza la petición y se va enojada. Y luego, cuando las clases terminan, Sasha se encuentra con el prota, lo reta a un duelo en grupo. Si ella gana, él la obedecerá en todo. Caso contrario, ella deberá unirse a su equipo. Y como te podrás imaginar, el prota acepta el desafío. Posteriormente, el prota y Sasha se encuentran a las afueras de la ciudad para luchar. Por un lado, el grupo de la chica y por el otro, el grupo de ambos. Pronto, Misha crea 3 castillos como fortaleza. Por su parte, Sasha crea uno y se prepara para atacar. No obstante, se sorprende al ver que el prota se está acercando a su territorio completamente solo. Sin embargo, ella no parece preocupada, ya que las defensas de su castillo son muy buenas. Y tras esto, el prota menciona que Sasha no sabe nada de los combates mágicos. Y luego de decir esto, nuestro prota levanta el castillo con su mano y lo arroja muy lejos. De esta forma, lo destruye. Al verse superada, Sasha decide usar un hechizo en grupo para acabar con nuestro prota. No obstante, el prota logra disparar aquel hechizo como si nada, y luego de hacer eso, derrota a sus rivales. Momentos después, Sasha admite su derrota y se une al grupo de nuestro prota, aunque ella promete volverse más fuerte y tratar de desvivirlo algún día. Y luego de esto, el prota le dice a Sasha que tiene lindos ojos y ella se sonroja, y posteriormente los 3 van a la casa del prota. Se encuentran con los padres del prota, pero que comen y se divierten. Tras esto, el prota las acompaña a casa y vemos que las hermanas van de la mano. Y cuando el prota se despide de Misha, este le dice que gracias a él se reconciliaron. Y luego, cuando Misha se fue, Sasha le da un beso a nuestro prota y le dice que es un besito de amistad. Y tras esto, el prota la saluda y se va. Seguido de eso, la serie nos muestra una escena que ocurrió momentos antes, y en ella podemos ver que Sasha dice que le cae bien el prota porque la mira a los ojos, a lo que casi nadie hace porque ella tiene un ojo maldito que causa destrucción. Seguido de esto, Sasha dice que Misha también le miraba a los ojos, y cuando eran niñas, eso la hacía sentirse menos sola. Y luego de esto, Sasha se disculpa por haber maltratado a su hermana, aunque Misha le dice que no siente rencor, y de esta forma las dos se arreglaron. Y regresando al presente, el prota va a la escuela y se pone a hablar con Misha. Es entonces que ella le comenta que el cumpleaños de Sasha es el día siguiente, por lo que quiere regalarle algo, pero no sabe qué comprarle, a lo que nuestro prota le dice que Sasha se alegra sin importar cuál sea el obsequio. Seguidamente, la antes mencionada aparece y se sienta junto al prota. Es entonces que ella le comenta que sus antiguos compañeros quieren unirse a su grupo, a lo que el prota le menciona que ya lo rechazó a todos, a lo que Sasha le responde que para la prueba en grupos necesitarán al menos 7 miembros, o de lo contrario no podrán participar. Al escuchar esto, nuestro prota menciona que no conocía esa regla. Posteriormente, un aristócrata demoníaco ingresa al aula, y en eso el prota pregunta sobre ello, a lo que Sasha explica que antes de morir, el rey demonio le dio su sangre a 7 súbditos, que les tenían la tarea de seguir dirigiendo en su ausencia. Al escuchar eso, el prota recuerda haber hecho eso. Tras esto, el prota le dice a Ibis que ha pasado mucho tiempo sin verlo. Al oír eso, Ibis dice que no le recuerda porque perdió su memoria. Y tras decir eso, le pregunta si tiene alguna relación con el rey demonio, a lo que el prota se acerca a Ibis y trata de recuperarle sus recuerdos de hace 2000 años. Sin embargo, parece no conseguirlo y le dice que lo verá luego de clases. Tras esto, Ibis le enseña a la escuela un hechizo especial, y en medio de esto, Sasha le pregunta al prota si no va a anotar nada, a lo que este le responde que no es necesario. Y luego de decir eso, el prota le hace la misma pregunta a ella, a lo que Sasha responde que ella pertenece a la misma familia que Ibis, por lo que aprendió aquel hechizo hace tiempo. Es ahí que el prota le cuestiona a ella si ya conocía a Ibis, a lo que ella responde que no, y que solo habló con él una sola vez. Momentos después, el prota se reúne con Ibis, y es entonces que nos damos cuenta que el prota logró devolverle los recuerdos, pero
se da cuenta que esas memorias fueron cambiadas y que Ivy recuerda que su amo se llamaba Avos. Sin embargo, él promete mantener neutralidad en aquel caso que le parece sorprendente conocer a alguien que pueda usar magia del tiempo. Seguido de esto, nuestro prota se da cuenta que probablemente ese tal Avos exista y que quiere ocupar su lugar de rey demonio, y por eso modificó los recuerdos de los aristócratas demoníacos. Y un par de minutos después, vemos que los estudiantes organizan grupos para entrar a una mazmorra con el objetivo de encontrar objetos, y aquellos que consigan más puntos ganarán. Sin embargo, el prota no quiere apuntarse y dice que si llegan al último piso y agarran el centro mágico, obtendrán el máximo puntaje. Es entonces que Sasha le dice que llegar a ese lugar es imposible, ya que ni siquiera los maestros han podido. Es entonces que el prota le responde que no habrá problema porque esa mazmorra antes era su castillo y lo conoce como la palma de su mano. Y luego de caminar por el castillo y abrir puertas secretas, nuestros héroes llegan al último piso, y en medio de eso el prota le pregunta a Misa cuándo es su cumpleaños, a lo que esta dice que al día siguiente. Al escuchar eso, el prota se da cuenta que ella y Sasha son gemelas, y más tarde, cuando nuestros héroes llegan a su destino, Sasha le pregunta al prota si puede tomar el centro, a lo que él sin problemas le dice que sí. Y tras esto llama a Misa a otro cuarto y le dice que elija un regalo para ella y Sasha, a lo que Misa elige una túnica que le da mucho poder a su usuario, y en eso el prota nota que ella no eligió nada para sí misma. Y después, cuando Misa le da su regalo a su hermana, ambas se ponen felices, y en eso Sasha le dice al prota que salga, que se quiere cambiar. Y luego cuando el prota regresa, ve que Misa está herida en el suelo, y nos revelan que Sasha estuvo fingiendo todo este tiempo. Tras esto, Sasha intenta dañar al prota y lo amenaza con acabar con la vida de Misa si se mueve. Sin embargo, el prota logra derrotar a la chica y de inmediato cura a Misa. Sin embargo, esta última le pide que la deje ir. De esta forma, Sasha se va. Posteriormente, Misa le dice al prota que ella nunca debió existir y que cuando sea su cumpleaños desaparecerá. El caso es que Misa explica que anteriormente Ivy separó a Sasha y la creó. De esta forma, ella solo viviría solo 15 años, y luego de ese tiempo Misa volverá al cuerpo de Sasha. Al escuchar esto, el prota le dice que le ayudará a reconciliarse con Sasha y que ambas volverán a ser felices. Seguidamente, ella menciona que vivió toda su vida sin relacionarse con el resto debido a eso, pero cuando conoció al prota se puso feliz, ya que podría vivir sus últimos días acompañada de un amigo. Tras esto, el prota la abraza y luego él le hace prometer a la chica que viva sus últimos momentos como si tuviera un futuro. Momentos después, los dos encuentran a Sasha y es ahí que Misa le pregunta si la odia, a lo que ella reta al prota a un duelo y menciona que si el prota le gana, le contestará a aquella pregunta a Misa. Nuestro prota no tiene problemas y de esa forma ambos se enfrentan. La primera a moverse es Sasha, quien crea dos círculos mágicos que ella misma diseñó, y luego de esto nuestro prota se da cuenta que Sasha no quiere ganar. De esta manera, él consigue vencer el reto, y luego Sasha dice para sí misma que ella quiere que Misa sea la verdadera y quiere que viva mucho tiempo, y que cuando ambas eran niñas, Misa le ayudó a salir adelante. Sin embargo, para que ese hechizo funcione, Misa debe rechazar a Sasha, y es ahí que esta última admite que trató mal a Misa para que cuando llegue el momento, ningún sentimiento intervenga en aquel hechizo. Momentos después, Sasha hace su hechizo para que Misa se convierta en una persona de verdad, por decirlo de alguna manera, y en eso vemos una gran explosión de luz. Sin embargo, Sasha se sorprende al ver que el conjuro no sirvió. Seguidamente, ambas se ponen a hablar y se sinceran. De esta forma se reconcilian, y luego de eso, el prota les dice que la salvará a ambas, y para hacerlo su plan es usar sus poderes para hacerlas viajar al pasado y puedan funcionarse con sus versiones pasadas. De esa forma podrán seguir viviendo, y Misa será una persona que podrá vivir mucho tiempo. Y en medio de todo lo anterior, Ibis aparece y apuñala al prota, y luego de esto, el tal Ibis revela que Avos vive dentro de aquellas chicas y que por eso quiere que ambas se fusionen. Instantes después, el prota golpea brutalmente a Ibis y lo deja sin vida. Pronto, el prota crea su círculo mágico rojo para transportarse con Misa y Sasha a una dimensión espacio-temporal. Al llegar, se topan con el dios del tiempo. Es entonces que nuestro prota le pide a esa deidad que los deje pasar, pero aquel dios se niega y le dice que lo castigará por profanar la dimensión del tiempo. Y tras decir esto, el dios del tiempo revive a Ibis y le da el poder de una divinidad. Y cuando Dios del tiempo se va, Ibis y el prota se enfrentan, pero como te podrás imaginar, nuestro prota logra ganar sin problemas, ya que él puede desafiar las mismas leyes temporales y universales porque está rotísimo. Luego de esto, el prota y los demás regresan al mundo humano y el prota revive a Ibis y le restaura su esencia, lo que quiere decir que ahora está al lado del prota. Seguidamente, él le ordena a Ibis que vigile al resto de aristócratas demoníacos y que quiere encontrar a este tal Avos. Y luego cuando Ibis se va, el ritual del tiempo termina y Misa y Sasha logran fusionarse con sus anteriores versiones, y cuando las cosas se calman, el prota dice que deberán regresar a la superficie para obtener la máxima puntuación en el examen. Y luego cuando las tres salen de la mazmorra, el prota le regala a Misa un anillo de hielo para sus compañeros, y seguidamente el prota invita a las hermanas a su casa para celebrar el cumpleaños de las dos. Gente, si ven que tengo la voz bastante rara es porque estoy enfermo. Y sí, estoy grabando un vídeo para vosotros. Lo último que me merezco sería un buen like y un buen comentario. Por favor, sigamos con el vídeo. Poco después vemos una escena del pasado, en donde el prota, en medio de una batalla con una persona que tiene el poder de controlar un dragón de agua, seguidamente
su mano derecha, quien vendría a ser un sujeto llamado Shin, le dice al prota que se hará cargo de vencer al dragón, a lo que el prota le dice que si lo logra, le concederá cualquier deseo. Y luego cuando Shin consigue vencer a la bestia, pide como premio poder reencarnar para encontrarse con el prota cuando reviva. Seguido de esto, el héroe Canon aparece, y es entonces que el prota menciona que aquel sujeto es muy poderoso, ya que tiene varias habilidades legendarias. Seguidamente Shin se va, y el prota se prepara para pelear con Canon. Y regresando al presente, el prota está en la escuela, y vemos que la profesora les dice a los chicos que el otro día vendrá un nuevo alumno. Seguido de esto, la maestra les menciona al grupo del prota que el cetro que encontraron el día anterior desapareció, por lo que deberán conformarse con una nota aprobatoria en vez de la máxima puntuación. Es entonces que una de las compañeras del prota le dice a la profesora que todo es muy sospechoso y que quieren perjudicar al prota. Es entonces que el prota se levanta de su asiento y se acerca a uno de sus compañeros y le quita el cetro, y luego de esto se lo da a la maestra, y acto seguido nuestro prota le susurra a la mujer que para la próxima no sea tan obvia. Y luego de la clase, aquella chica que defendió al prota le dice que lo invita a su club, ya que ellos creen que el prota es el verdadero rey demonio. Es ahí que vemos que todas las personas de aquel grupo son fans del prota, y luego de esto todos quieren unirse al grupo del prota, a lo que este les dice que deben mostrarle sus habilidades, por lo que al día siguiente todas las chicas van a una clase de esgrima, en donde se encuentran con un profesor espadachín, que les dice que pronto se llevará a cabo un torneo para decidir al mejor espadachín de la ciudad. Y en medio de todo esto, vemos que el estudiante nuevo aparece y derrota a uno de los profesores. Seguidamente el prota hace lo mismo. Es entonces que los dos se dan cuenta que ninguno es lo que aparenta. Poco después, en la clase de aquel chico nuevo se presenta como rey. De inmediato, la profesora quiere convertirlo en el líder del grupo, pero él la rechaza, diciendo que quiere unirse al bando del prota. Sin embargo, el prota le dice que primero deberá probar su fuerza, a lo que Rai acepta. Y tras decir esto, el prota le dice a Misa, quien vendría a ser la líder de su club de fans, que se unan a Rai en la competición del día siguiente, y dependiendo del resultado, los dejará unirse a su bando. Al escuchar esto, Rai y las demás están de acuerdo. Más adelante, ambos grupos se reúnen en una zona boscosa y se preparan para luchar. Por un lado, Misa crea un castillo de hielo enorme. Es entonces que Sasa le pregunta cómo fue que mejoró tan rápido, a lo que ella responde que quizás se debe a su anillo de hielo que le regaló el prota antes. Es ahí que nuestro prota menciona que en parte es así, pero hay otra razón que deben de descubrir por su propia cuenta. Luego de esto, el grupo se prepara para pelear. Por un lado, el prota decide luchar contra Rai, mientras que Misa se encarga de la defensa y Sasa del ataque. Pronto esta última se topa con un golem, controlado por Misa y las demás, y al mismo tiempo nuestro prota se encuentra con Rai y menciona que este le prestó energía mágica a Misa, además de darle su espada mágica. Y luego de esto, ambos se ponen en guardia. Por un lado, Rai usa una espada mientras que el prota decide usar una rama. Paralelamente, vemos que Sasa y Misa logran dañar al golem, y ambas se dan cuenta que debido a que los dos se fusionaron con sus versiones pasadas, ahora tienen más poderes, lo que explicaría por qué Misa pudo crear aquel castillo de hielo. Posteriormente vemos que las hermanas combinan sus poderes de fuego y hielo y consiguen vencer a Misa y al golem. Por su parte, el prota y Rai se baten en un duelo muy frenético, pero al final nuestro prota consigue ganar. Era obvio, ¿no? Es entonces que Rai menciona que siente que ya conoce al prota, aunque no tiene ningún recuerdo de él. Es ahí que el prota menciona que Rai le recuerda a un viejo héroe que conoció hace tiempo, y cuando las cosas se calman, los dos se dan la mano y prometen volver a luchar pronto. Luego de aquella batalla vemos que el prota recibe las felicitaciones de sus padres por haber ganado otra vez, y al mismo tiempo podemos notar que nuestro prota invitó a Misa y a Rai a su casa para comer, y luego de cenar, Misa y Sasa se ponen a ver el álbum de fotos del prota y se dan cuenta que él nació hace muy poco tiempo y creció en tiempo récord. Y en medio de eso, el padre del prota pregunta en dónde está Misa y Rai. Es entonces que el prota comenta que ambos fueron a tomar aire. Joder, hasta yo necesito tomar algo de aire, parece que no puedo ni hablar, joder. En fin, mientras tanto, afuera vemos que Misa y Rai hablan sobre las diferencias entre nobles y plebeyos, agregando que para él no importa mucho eso. Y luego de esa charla, ambos regresan a la casa del prota. Al otro día, la profesora anuncia que el torneo de esgrima se realizará pronto. Es entonces que ella anuncia que los representantes de la clase serán Rai y el prota, y luego de las clases, ambos se reúnen para hablar y mencionan que la escuela planea algo, por lo que parece extraño que lo hayan elegido a él. Y mientras los dos chicos hablan, Misa aparece y dice que un aristócrata llamado Boran llegó a la academia. Es entonces que ella le dice que deben ir a verlo, a lo que el prota está de acuerdo. Y luego cuando nuestro prota se encuentra con Boran, vemos que este es un señor mayor, quien recuerda que nuestro prota es el rey demonio original. De inmediato se arrodilla ante él y no logra contener sus lágrimas. Seguidamente el prota le cuestiona cómo es que aún lo recuerda. Es entonces que Boran comenta que desafortunadamente alguien le robó la memoria, pero que aún así sabe que el prota es el rey demonio, porque lo siente en su interior o algo así. Posteriormente Boran explica que cuando el prota se sacrificó para dividir los tres reinos, él apareció en un bosque, y luego cuando regresó a la ciudad, se dio cuenta que alguien llamado Abos había suplantado al rey demonio. Seguidamente el prota le pregunta a Boran si sabe qué planea hacer la escuela durante el torneo. Es entonces que el viejo responde que seguramente un supermacista noble querrá perjudicarlo durante la competición. Tras esto el prota regresa a su casa y se topa con Misa. Es entonces que ella cuenta que estará ahí para aprender a cocinar, y
debido a eso la madre del prota le está enseñando. Tras esto, los tres se sientan a comer y en medio de eso ambos mencionan que la profesora de la escuela vino hace poco para contarle a la madre que el prota participará en aquel torneo. Al escuchar eso, nuestro prota se da cuenta que la escuela quiere que el prota participe sí o sí, a lo que obviamente parece sospechoso. Seguido de esto, Misa le da de comer a nuestro prota y luego le pregunta cómo sabe, a lo que responde que está muy bueno. Al oír eso, ella se pone feliz. Tras esto, el prota y Misa van a una tienda de maquetas. Es entonces que vemos que la chica hace una de esas maquetas para regalarle a Sasha. Por su parte, el prota hace lo mismo y crea una ciudad en miniatura dentro de un frasco de cristal. Y luego de esto se lo regala a Misa en forma de anillo. Y luego los dos van a un restaurante en donde se pueden acariciar a gatitos. Y mientras los dos toman un café, Ibis en forma de gato aparece y dice que estaba investigando un centro médico. Es entonces que el prota esa misma tarde va hasta aquel lugar y se da cuenta que no hay nada extraño ahí. Y en eso se topa con Ray, quien comenta que tiene a su madre en aquel centro médico. Y cuando el chico ingresa al hospital, Misa menciona que Ray no parece el mismo. Al otro día vemos que el torneo de esgrima empieza y nuestro prota se presenta con su madre, que lo quiere ver patear culos. Seguido de esto, el prota se encuentra con Ibis, quien le confirma que varios aristócratas quieren perjudicarlo durante el torneo y que por eso lo mejor es no participar. Momentos después, el mejor espadachín de la ciudad sube al cuadrilátero. Este sujeto se llama Kurt y mientras eso ocurre, todo el mundo se pregunta dónde está nuestro prota y al ver que el chico no aparece, la gente comienza a criticarlo. No obstante, la madre del prota lo defiende. Seguido de esto, el padre de nuestro prota aparece y le da una espada muy resistente. Es entonces que el prota nota que su viejo fue herido por conseguir aquella espada, por lo que al final decide participar en aquel torneo para ver a sus padres felices. Posteriormente, el prota se sube al cuadrilátero para pelear contra Kurt. Seguidamente vemos que el prota se enfrenta contra Kurt y como es de imaginar, nuestro prota domina a su rival como si nada. Y mientras el combate transcurre, vemos que el club de fans del prota comienza a cantar. El caso es que nuestro prota comienza a cantar una canción en donde dicen que él no tiene rival. Seguido de esto, Kurt trata de darlo todo, pero aún así la diferencia es abismal. Y luego de un minuto de combate, nuestro prota destruye la espada de su oponente y este último cae al suelo. Al ver esto, los jueces le dan la victoria a nuestro prota. Más adelante, el prota ve en una pantalla que Rey logró vencer a su oponente y se está encaminando como uno de los favoritos para llegar a la final. Y momentos después, Rey aparece, dice que ya no quiere ser su aliado y que cuando se enfrenten en la batalla final, él no dudará en acabar con su vida. Es entonces que el prota le dice lo mismo y tras esto ambos tienen un altercado ahí mismo y vemos que Rey hirió al prota en el brazo, mientras que el prota lastimó a Rey en el pecho. Tras esto, aquel chico se va y promete acabar con el prota en la final. Mientras tanto, nuestro prota se da cuenta que Rey tiene un artefacto mágico dentro del cuerpo el cual lo obliga a obedecer. Es ahí que nuestro prota deduce que la gente de la escuela quieren usar al chico para desvivir al prota y seguidamente tienen como rehén a la madre de Rey, la cual recordemos está hospitalizada. Seguidamente el prota decide ir al centro médico para ver a la madre de Rey. Es entonces que se dan cuenta que aquella mujer es una persona mitad de espíritu con una enfermedad rara que provoca que desaparezca. Y luego cuando la mujer habla con el prota, se da cuenta que nuestro prota es el amigo que Rey mencionó antes. Tras esto, el prota le hace un par de preguntas a la mujer y ella explica que los espíritus nacen debido a los deseos, rumores y leyendas que la gente crea. Y debido a que ella no recuerda su mito, va a desaparecer. Y luego ella cuenta que Rey está trabajando con los nobles para que estos encuentren una cura para dicha enfermedad. Es ahí que Misa le pregunta a nuestro prota si puede curar a la mujer, a lo que el prota dice que es muy complicado, necesita ayuda externa. Es ahí que Misa se ofrece a ayudarlo, ya que ella también es mitad de espíritu. Al mismo tiempo, en otro lugar, la profesora se reúne con la madre del prota para robarle la espada de nuestro prota. Es entonces que las chicas del club de fans tratan de proteger a la mujer, pero la maestra las termina desviviendo. Seguido de esto, la profesora trata de hacer lo mismo con la madre de nuestro prota, pero en ese momento nuestro prota aparece y revive a sus admiradoras y les da las gracias por el esfuerzo. Y luego de preguntarles sus nombres, les dice que nunca las olvidará. Tras esto, nuestro prota arremete contra la maestra y la lleva a un coliseo para torturar durante un minuto, y luego de acabar con ella, la revive, pero le cambia su apariencia y le dice que ahora es una plebeya. Al darse cuenta de eso, la mujer se queda en shock y comienza a gritar. Al mismo tiempo, pero en otro lugar, vemos que Rey somete a Misa y le pregunta qué está haciendo, a lo que ella responde que está curando a su madre para que él no tenga que luchar a muerte con el prota. Tras esto vemos que Rey habla con su madre y es entonces que nos enteramos que ella la adoptó cuando era un niño. Seguidamente Rey se va y segundos después el prota aparece en la habitación y ve como aquel chico se aleja del centro médico y al día siguiente el prota y Rey se suben al cuadrilátero para batallar en la final del torneo de esgrima. Y antes de la batalla, Rey menciona que los aristócratas ya no sanarán a su madre, además de que al romper el contrato, el artefacto mágico que él tiene en su interior lo matará pronto, por lo que Rey le dice al prota que quiere pelear contra él y darlo todo para irse de ese mundo con una buena batalla.
Tras esto ambos se enfrentan y la batalla sorprende a todos, ya que los dos tienen mucha habilidad. Y durante el combate, Ray logra herir a nuestro prota en un brazo, y luego de varios choques más, nuestro prota consigue desvivir a Ray con una herida en el pecho, y de repente un círculo mágico se activa, y de esta forma nuestro joven es transportado a otra dimensión. Seguido de esto vemos que la persona que planeó todo eso fue Boran, quien quiere atrapar a nuestro prota en una prisión dimensional. Y luego de decir aquello, dos aristócratas aparecen con la intención de pelear con nuestro prota. No obstante, ambos son eliminados al instante por Ray, quien fue revivido por nuestro prota. Lejos de amedrentarse, Boran revela tener otro as en la manga, y se trata de la madre de Ray, que fue capturada por el viejo. Es entonces que Boran le dice a Ray que curará a su madre si se une a la facción de los nobles. Pero para mala suerte del viejo, Ray logra meterse a la dimensión donde se encuentra su madre, aunque en el proceso deja solo al prota. Tras esto, Boran libera una sustancia oscura y crea un entorno oscuro que le dará más poderes. Posteriormente, Ray se reúne con su madre y vemos que el prota habla con él para planear una estrategia para vencer a Boran. Es ahí que Ray le pide a nuestro prota una espada de anti-magia. Sin embargo, Boran se da cuenta de esto y hace lo imposible para neutralizar el plan, y al final la espada de Ray es destruida. Pero en ese momento crítico, la madre del antes mencionado usa sus poderes de espíritu y se sacrifica para convertirse en una espada para Ray. Tras esto, el chico usa su arma para debilitar a Boran, lo que le permite a nuestro prota liberar sus poderes. Seguido de esto, nuestro prota logra acercarse al viejo y lo desvive. Pronto nuestro joven se da cuenta que Boran tenía un coso raro metido en el cuerpo, por lo que se lo quita y lo revive. Seguido de esto, el viejo explica que alguien le metió aquel coso y que por eso hizo lo que hizo. Al mismo tiempo, el prota les quita aquellos artefactos a los otros dos aristócratas y de esta forma hace que regresen a la normalidad y estén de su lado. Y en medio de todo esto, el prota observa cómo Abos está viendo todo desde lejos, aunque de inmediato se va. Y después de todo lo anterior, el prota regresa al torneo y vemos que es anunciado como ganador luego de vencer a su rival. Seguidamente, el prota revive a la madre de Ray y en medio de esto aparece Sasha, que lo anuncia como ganador de la competición. Le da un beso en la mejilla. Y luego cuando el prota baja del cuadrilátero, Misa le pregunta si se divirtió en el torneo, al que el prota le responde que sí. Luego nos muestran una escena del pasado, en donde vemos cuando el prota se reúne con el héroe Canon para pactar una reunión para ponerle fin a la guerra entre humanos y demonios. Y en medio de eso vemos que el maestro de Canon, un viejito llamado Sherra, o Jerga o lo que sea, ataca al prota y dice que una alianza entre ambos mundos es imposible, porque los demonios acabaron con muchos humanos y él quiere venganza. Seguido de esto, el prota derriba al viejito y le dice que los soldados humanos acabaron con su madre, y luego de decir aquello, nuestro prota se va. Regresando al presente, en la escuela los estudiantes se dan cuenta que su antigua profesora se fue y que ahora tienen una nueva. Es entonces que la nueva maestra les dice que pronto van a ir a otra escuela para recibir tutoría, y en esa otra escuela se llama Academia del Héroe. Seguidamente el prota y sus camaradas se ponen a entrenar para pulir sus habilidades. Es ahí que los chicos se percatan que nuestro prota es un maestro muy exigente, y luego de aquella práctica el prota se encuentra con Ibis, que le advierte sobre aquella escuela llamada Academia del Héroe, ya que sospecha que dicho lugar esconde algo. Poco después, el prota se reúne con Ray y le regala una espada, y este elige un arma especial que solo puede cortar objetos cuando el usuario se concentra en el cuerpo y alma. Y en medio de esto, nuestro prota comenta que solo conoció a un humano que pudo dominar aquella poderosa arma, y se trata de Canon. Es entonces que Ray le pregunta al prota si él es la reencarnación de aquel héroe, al que el prota responde que no está seguro. Posteriormente, el prota y sus amigos viajan hasta otra ciudad para ir a la Academia del Héroe. Es ahí que nos cuentan que todos los estudiantes van a tardar varios días en llegar, pero ese no es el caso de nuestro prota, ya que este usa sus poderes de teletransportación y lleva a sus amigos al instante. Y para aprovechar el tiempo, nuestro prota decide investigar la ciudad y visitar aquella academia, y en medio de eso Sasha se une a su viaje y lo acompaña. Poco después, el prota llega a la Academia del Héroe y conoce a una estudiante llamada Eleanor, la cual, al enterarse que son estudiantes de la escuela de Rey Demonio, los deja pasar, y un tiempo después los tres van a la biblioteca de la escuela y nos enteramos por parte de aquella estudiante que en los libros de historia se dice que Canon acabó con el Rey Demonio y creó la barrera para proteger a los humanos. Al escuchar eso, Sasha se enoja porque eso no es lo que pasó. No obstante, el prota la tranquiliza, y en medio de esto unos estudiantes de la escuela del héroe se ponen violentos, pero el prota los derrota al instante, y momentos después aquella chica que los invitó a entrar le dice al prota que el héroe Canon murió hace 2000 años y la persona que lo desvivió fue un ser humano. Desde entonces pasaron 10 días y vemos que el resto de los alumnos de la Academia del Rey Demonio llegan, y en eso un chico se da cuenta que el prota y sus amigos llegaron antes, por lo que le preguntan a la profesora y esta les dice que nuestro prota y los demás llegaron 10 días antes. Posteriormente el prota conoce a Libes, quien es considerado el mejor estudiante del curso, y luego cuando la Academia del Héroe aparece, ambos grupos hacen demostración de sus poderes. Es entonces que vemos que Libes trata de usar sus poderes, pero no puede, ya que los alumnos de la escuela del héroe modificaron el entorno, aunque eso no es problema para el prota, ya que se da cuenta de esto y ayuda a Libes a no quedar en ridículo. Al ver aquello, todos los estudiantes de la Academia del Héroe reconocen al prota como la encarnación del Rey Demonio, y debido a eso quieren enfrentarse a él. Momentos después, el prota se reúne con Ibis, que sigue en forma de gato, y este le cuenta que estuvo investigando los archivos de la Academia y descubrió que no hay registros de que un humano haya acabado con la vida de Canon. Y el otro día, la escuela del Rey Demonio y la Academia
del héroe se enfrentan en una batalla debajo del agua de los dioses, y el grupo de Libes es elegido para hacerse cargo de esa tarea, pero al final son derrotados, ya que el agua de los dioses potencia los poderes de sus rivales, y luego de esto vemos que Libes le pide al prota que se haga cargo de esta batalla. Tras esto, nuestro prota usa sus poderes y evapora el agua de los dioses. Al ver esto, los alumnos de la Academia del Héroe se enojan y deciden enfrentarse a nuestro prota y su grupo. Es ahí que el maestro le dice a su estudiante que tenga cuidado, a lo que este responde que no se preocupe porque usarán su arma secreta, y tras decir esto vemos que la arma secreta es una chica llamada Setsia. Seguidamente vemos que ambos grupos se enfrentan y el prota crea una bola de energía para acabar con todo, pero en eso Setsia interviene, destruye el ataque del prota, y luego de ver eso nuestro prota comenta que la batalla va a ser más difícil de lo que esperaba. Acto seguido Misa crea 3 castillos para crear una defensa, mientras que sus rivales se preparan para luchar, por lo que de inmediato ambos bandos ponen a pelear a sus mejores guerreros. Por su parte Sasa se enfrenta a un grandote, mientras que el prota lucha contra Tipo de Lentes y Setsia, y luego de un difícil combate Sasa vence a su contrincante, pero el prota no lo consigue, ya que el tipo de anteojos y Setsia le piden ayuda a los ciudadanos de la ciudad, quienes le prestan su energía para acabar con el rey demonio. Al ver esto el prota hace lo mismo, y le pide a Misa y compañía que comiencen a cantar para él, y de esta forma nuestro prota equilibra las tornas, y al final de todo consigue derrotar a Setsia y al tipo de lentes. Al mismo tiempo, Misa se mete a la guarida de sus rivales, ya que Eleanor le dijo que lo haga, y en medio de eso el profesor de la Academia del Héroe la desvive brutalmente. Y es ahí que el prota aparece y le da una paliza al profesor, y acto seguido cura a Misa. Posteriormente vemos que aquel maestro se convierte en una bestia horrible, con el objetivo de acabar con la vida del prota, y luego de aquello el profesor dice que es la reencarnación de Canon, y tras un breve choque nuestro prota consigue vencer a ese maestro, y le dice que es una vergüenza para Canon, ya que aquel héroe nunca puso en peligro a sus compañeros, y un tiempo después nuestro prota comienza a investigar esa guarida, y se termina encontrando con Eleanor. Es ahí que el prota le pregunta a ella quién es, a lo que Eleanor responde que es magia. Seguidamente Eleanor dice que hicieron un hechizo prohibido en ella, el cual consiste en convertir a un ser humano en energía. Seguido de esto el prota libera a Eleanor, y vemos que los soldados de la Academia del Héroe pierden la energía que ella les daba. Seguidamente Eleanor revela que la persona que asesinó al héroe Canon hace 2000 años fue Sherja, que luego de hacer eso creaba la Academia del Héroe, para que la gente no olvide el odio hacia los humanos, agregando que en dicho lugar se encuentra la espada Evasmana, la cual es capaz de vencer al rey demonio. Tras esto aparece aquel profesor y trata de vencer al prota. No obstante, ese combate es interrumpido por Avos y sus hombres, quienes derrotaron a todos y se llevan la espada Evasmana. Momentos después, Avos se encuentra con el prota y este le pregunta cuál es su objetivo, a lo que Avos responde que su meta es romper la barrera entre los mundos para que no todo vuelva a ser como antes, y luego de decir esto, el villano escapa, y momentos después Avos anuncia que los demonios y los humanos se van a volver a enfrentar en una guerra. Y al otro día nuestro prota arma su escuadrón y se prepara para detener al villano. De esta forma vemos que los estudiantes de la escuela de demonios luchan contra los soldados de Avos, hasta que al final llegan a la guarida de aquel sujeto, y estando ahí, los aristócratas demoníacos aparecen y es ahí que Boran y compañía se enfrentan a ellos y los terminan derrotando. Posteriormente el prota se topa con Avos, que revela su identidad, y de esta forma vemos que se trata de Ray. Y luego de esto Ray comenta que luego de ser asesinado por Herga, se dio cuenta que este usó un conjuro extraño para transmitir su odio a las siguientes generaciones, y la única forma de erradicar esa maldición es que el rey demonio fenezca. Luego de esto Ray explica que el prota fue la única persona que se preocupó por cambiar el mundo, y por eso es su héroe. Y luego de decir aquello, Ray comenta que quiere dar su vida para evitar que el prota muera, y es por eso que usó la espada Evasmana, para modificar los recuerdos de todos, ya que de esta forma el odio iría dirigido a un rey demoníaco falso llamado Avos. Tras contar todo esto, Ray pelea contra el prota para poder llevar a cabo su plan, y nuestro prota pelea para evitar que Ray se sacrifique por él, y al final de todo, nuestro prota gana y recibe una herida mortal en el pecho. Seguidamente la maldición de Herga acaba, y este último aparece para destruir a todos los demonios, y debido a que Herga es muy poderoso, las cosas se complican para nuestros héroes. Es ahí que Sasa y Misa se fusionan, y se convierten en una guerrera voladora muy fuerte, aunque eso tampoco es suficiente, y cuando todo parecía perdido, el prota entra en escena. Al parecer este fingió su muerte usando un hechizo antes de que Ray lo apuñalara, y al ver esto, el villano se convierte en un guerrero legendario usando la energía de la gente, y luego la batalla final empieza, y tras un feroz combate mágico, el prota y Ray combinan sus fuerzas y apuñalan a Herga en el pecho. De esta forma, el duelo acaba, y cuando las cosas se calman, Sasa y Misa se separan y se reúnen con el prota. Por su parte Ray le hace lo mismo, y se junta con Misa, ya que al parecer los dos están enamorados. Seguido de esto, el prota se acerca a Leonor y usa sus poderes para convertirla en una humana. Posteriormente, vemos que los soldados demoníacos reconocen al prota como el verdadero rey demonio, y momentos después, los estudiantes regresan a la academia, mientras que Misa, Sasa y Leonor van a la casa de nuestro prota a comer.